Eh, Quiero darle a todos la bienvenida a, a nuestra clase abierta del diplomado, en el cual hoy día estamos tocando un tema que es muy trascendental para nosotros, para la visión que queremos entregar de las técnicas de litigación. Nos referimos a una clase de ética aplicada a los juicios del diplomado de especialización en juicios orales, clase que hicimos abierta y que también la tratamos de vincular con nuestro ciclo anual de conversatorio en el cual hemos ido tocando las distintas aristas sobre los procedimientos y la aplicación de las técnicas de litigación a los procedimientos, y que este año 2022 lo vamos a vincularlos con algunas otras aristas y vamos a ampliar la mirada de las técnicas de litigación y cómo se vincula con la ética, con aspectos sociológicos, con negociación, con la parte jurisdiccional, entre otros aspectos que ya vamos a ir informándoles a ustedes. Hoy día contamos con la presencia de un especialista con harta experiencia, tanto profesional como docente también en las técnicas de litigación. Me refiero a don Mario Correa Bascuñán. Don Mario es profesor titular de nuestra Facultad de Derecho UC, es profesor del Departamento de Derecho Privado, imparte una serie de cursos de Derecho Romano y toda la línea de Derecho Civil en nuestra malla de la facultad, y donde más nos interesa también poder conocer y trabajar con él hoy día y conversar, se refiere a la ética profesional, porque creemos que no basta con conocer las técnicas, las destrezas de litigación, saber aplicarlas, saber el contenido, sino también cómo podemos, cómo actuamos en juicio más allá de la normativa que uno puede tener a nivel legal o a nivel reglamentario en algunos aspectos. Don Mario es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Don Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy día y por aceptar esta invitación con este cambio de formato de clase, que la idea sea también generar un poco de espacio conversado. Así que nuevamente agradecerle mucho su disposición y también la posibilidad de hacer este espacio más conversado con nuestros estudiantes. Sí, encantado, Rodrigo. La verdad es que tenía yo otro esquema de clase, pero no hay ningún problema. Son temas que hemos estado tratando por mucho tiempo, así que encantado. Muchas gracias. Mire, este espacio va a ser un poco de conversación, como ya ustedes están acostumbrados en estos conversatorios, donde voy a ir formulando algunas preguntas con tal de que nuestro invitado pueda ir respondiéndola en un tiempo más agotado, más que una presentación más larga de 20, 30 minutos que normalmente se acostumbra, sino que ir generando un espacio de conversación sobre la aplicación de la ética o de los aspectos éticos a la tramitación y a la litigación en los juicios. Entonces, primera pregunta que yo le podría formular, don Mario, es ¿por qué es importante hablar de ética profesional en los juicios, en la litigación? Bueno, aquí en verdad uno tiene que hablar de ética en general. Uno tiene que hablar de ética en la vida, porque uno no puede ser que sea ético en la litigación, pero no sea ético en su vida personal y privada, o al contrario, que sea muy preocupado, ¿no es cierto?, de la moralidad de sus actos en su vida privada, pero que cuando se trate de litigar, entonces pase por arriba de todos los principios morales, ¿no? Así que en verdad, primero, que sí que es muy importante vivir éticamente, moralmente, de acuerdo con la naturaleza humana, digamos, y entonces uno normalmente se va fijando uno mismo sus propios límites, ¿no es cierto?, en su vida, de las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas, las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Hay uno con su libertad natural primero y libertad moral después, ¿no es cierto?, va construyéndose un orden, ¿no es cierto?, gobernado normalmente, o así debiera ser, por la razón, ¿no es cierto?, y fijándose normas de conducta que son como la base de la vida de cada uno, y uno trata siempre de ser mejor persona, ir progresando, y irse poniendo más exigente con uno mismo respecto de cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, ¿eh? Entonces eso en primer lugar. Entonces uno tiene que partir de base que no puede haber una especie de esquizofrenia moral, entonces, en que en algunas materias yo soy muy ético y en otras no.
Entonces, ¿por qué es importante hablar de ética profesional en los juicios? Bueno, pues primero porque es muy importante hablar de ética en la vida personal. Esa vida personal se tiene que reflejar, ¿no es cierto?, en la vida profesional, y ya puestos a litigar, bueno, esos mismos grandes principios de la moral tienen que aplicarse en la litigación. Entonces, muy importante ser persona recta en la vida privada, muy importante ser persona recta como abogado, y muy importante entonces cuando uno ya está en el juicio, actuar rectamente, que al final de eso se trata. Ahora, entrando dentro de la litigación de los mismos juicios, ¿qué temas podría usted indicarnos como lo más frecuente o lo más importante, lo que tenemos que tener en consideración en cuanto al aspecto ético de un abogado litigante? Bueno, ahí hay muchos temas, en verdad, pero uno primero, por ejemplo, es el tema es el tema de determinar, ¿no es cierto?, en primer lugar, quién es el cliente, ¿no? En segundo término, cómo se forma la clientela, ¿no? En tercer lugar, lo que es propiamente la relación profesional con el cliente, porque al final uno a, se va a tener que preocupar de los intereses del cliente. ¿Ah? ¿Quién es el cliente? A veces se confunden, ¿no es cierto?, quién es el cliente. ¿Ah? Y luego, en esta ya creada y establecida la relación abogado-cliente, de quién es el asunto? ¿Ah? ¿Quién es la autoridad en esta relación abogado-cliente? Y ya yendo a lo más específico, ¿no es cierto?, los deberes del abogado con los adversarios, ¿ah? Los deberes del abogado con, con el tribunal, ¿no es cierto?, con la contraparte, ¿ah? Y finalmente ya propiamente en la litigación. ¿Ah? Ahí vamos a dar una revisada al código de ética, ¿no es cierto?, nos habla de apoyo a la magistratura, nos habla de lealtad en la litigación, ¿ah? Del cuidado de las instituciones, y luego yendo a reglas de procedimiento, ¿no es cierto?, la prohibición de todo fraude procesal, ¿eh?, de investigar los hechos y el derecho aplicable al caso, ¿eh?, el deber de honestidad en todas las presentaciones, tanto escritas como orales, ¿eh?, eh, el deber de preparar los asuntos, recoger las pruebas, preparar las pruebas, ¿eh?, la prohibición que se establece en el código, pero tanto en el código penal como en el código de ética, nosotros, de presentar pruebas falsas, eh, eh, deberes frente a los requerimientos del tribunal, qué cosas no se pueden hacer en el tribunal, ¿no es cierto? Eh, cómo se analiza la prueba contraria, eh, las tácticas dilatorias, influencias indebidas, eh, en la relación con el abogado o la otra parte, los antecedentes que se obtienen en negociaciones que después no se pueden usar. Eh, Básicamente esos son como los grandes temas, partiendo, como digo, por la determinación de cómo comienza la relación profesional, cómo se llega a determinar quién es el cliente, etcétera, etcétera. Ahí don Rubén dice los mandamientos del abogado de cutir, claro, perfecto, claro, es muy bonito eso, y en buenas cuentas, ahí están efectivamente los grandes principios de un abogado recto, un abogado correcto. Y respecto a los mismos temas que usted ha planteado, fue ahí también identificando algunos, y vamos profundizando en algunas de estos aspectos que usted nos comenta y en las diversas fases de la tramitación de los juicios. Quizás partamos del comienzo, ¿no? Del contacto con el cliente, la gestión inicial con el cliente, y qué aspectos usted considera que es importante volver a recordar y tener en consideración siempre. Mm. Lo primero, ¿no es cierto?, es cómo se llama el contacto con o sea, primero la formación de la clientela, parte de cosa bien esencial, que nos recuerda el artículo 13 del Código de Ética, que nos dice que la formación decorosa de la clientela, el abogado tiene que basarla en su propia prestigio profesional, capacidad, honradez, ¿no?, y que nos llama a evitar la solicitación, ¿no?, directa o indirecta, ¿no?
todo el tema de la propaganda, que hoy día se hace más que antes, ¿no? Hoy día los grandes estudios hacen propaganda, pero cómo se maneja esto con cierta dignidad, porque no es lo mismo los servicios profesionales del abogado que la venta de mercadería, ¿no es cierto?, en la calle Humada. Entonces, la forma como se hace es importante. Y entonces ahí ya el propio colegio de abogados y el código de ética nos dicen, ¿no es cierto?, algunas limitaciones en cuanto a la forma de promocionarse, pero lo básico, y por lo demás la experiencia de la vida así lo indica, es que la clientela se forma en la medida que uno va tomando prestigio en el ejercicio de la profesión, porque lo hace bien, porque lo hace correctamente, porque obtiene buenos resultados, haciéndolo correctamente. La información sobre los servicios profesionales, qué se le puede ofrecer al cliente y qué no se le puede ofrecer al cliente. Todo el tema de por ejemplo, no prometer resultados que no dependen de uno. Nadie puede decir, mire, yo voy a ganar este juicio, porque al final uno puede que tenga toda la razón, pero si no se la reconoce el tribunal, le va a ir pésimo. No se puede ofrecer el empleo de medios contrarios al derecho, dar a entender que uno tiene influencia sobre las autoridades que tienen que resolver los temas, sobre los tribunales, concretamente en la litigación. El tema del secreto profesional quedaría para un par de clases más, ¿no es cierto? Esto de hacer comparaciones con otro abogado, mire, yo sí que lo hago bien porque este otro abogado lo hace mal, o yo lo hago mejor que. Bueno, todas esas cosas que están contempladas en el código, el primer tema. Tema que no es tan simple a veces porque, claro, cuando uno parte en el ejercicio de la profesión, no tiene ese prestigio, entonces tiene que empezar a armárselo. Nosotros decíamos cuando yo estudiaba Derecho que uno partía con las 3 P, que eran los parientes, los pobres y los padres. Y de ahí de a poco, ¿no es cierto?, uno iba, que normalmente además sin cobrar o cobrando muy poco, y de ahí entonces uno empezaba a formarse alguna clientela y de a poco, ¿no es cierto?, ir obteniendo mejores resultados, y eso, una cosa normalmente trae la otra. Luego, el tema de desde qué momento, cómo se inicia y cómo termina la relación profesional. Primero, claro, el tema de la libertad que tiene el abogado para aceptar o rechazar los asuntos, que es bien importante, porque ese es un momento crítico, donde se presentan muchas veces muchos problemas, también de tipo ético, por ejemplo, qué asuntos yo estoy dispuesto a tomar y qué asuntos no. Sin prejuicio que de repente uno le toca ser abogado de turno y tiene que tomar causas que de otra manera no habría tomado, y ahí en eso ha habido más de alguna jurisprudencia interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, con abogados que estando en el turno se han negado a atender causas relacionadas con el narcotráfico. Y hay jurisprudencia contradictoria en los tribunales porque ha habido cortes de apelaciones que han aceptado esta objeción en el fondo de conciencia, y hay otros que han dicho, lo siento mucho, señor, pero si está en el turno, está en la obligación legal de aceptar este asunto. Está luego, ¿no es cierto?, en qué momento comienza la relación profesional. Y ahí el tema es que la recomendación es ser muy claro, ¿no?, con el cliente en cuanto a si usted está tomando el asunto o no lo está tomando, porque de eso nacen ya responsabilidades, de los casos en que el silencio se entiende que es aceptación, si ustedes recuerdan. Entonces, no se puede, o sea, hay que tener idealmente la mayor claridad para tener que el cliente tenga claro, tenga certeza de que efectivamente usted es su abogado y que se ha hecho cargo de su asunto, porque si no, bueno, pueden pasar muchas cosas, puede haber entrado a correr plazo, etcétera, etcétera, y eventualmente se puede quedar el cliente en la indefensión y usted asumiendo responsabilidades de un mandatario que no cumplió con su encargo. Entonces, es un tema que no deja de ser complicado y que se soluciona siendo lo más claro y preciso en cuanto a que el cliente tenga certeza de si usted aceptó el asunto o lo rechazó. Y desde ya, desde antes, desde que se comienza a conversar con el cliente, ver los temas de
eventualmente conflictos de interés que pueden presentarse, conflictos de interés con algún cliente anterior, conflictos de interés con algún, con los intereses del propio abogado, y eventualmente conflictos de interés con el propio cliente. Y finalmente, bueno, también ver en qué casos y por qué razones puede ser que esté terminando la relación profesional. Entonces, una vez determinado, ¿no es cierto?, que existe la relación profesional, ¿quién es el cliente? Porque a veces también se confunde, especialmente cuando, por ejemplo, uno es abogado de una empresa, y resulta que los ejecutivos de la empresa empiezan a encargarle también asuntos, ¿no? Entonces, ¿quién es el cliente? ¿Es la empresa? ¿Es el ejecutivo? ¿Son todos? ¿A quién le debe lealtad el abogado? Entonces, hay que tener en eso también cuidado. También se producen ahí conflictos complicados, ¿no es cierto? Hay casos en que el cliente no es quien remunera los servicios del abogado, que eventualmente financia a un tercero. De repente alguien dice, ya yo voy a contratar a un abogado para que lo defienda a usted. Pero el cliente es el defendido y no el que paga los honorarios. Y eso eventualmente también puede prestarse para problemas respecto, por ejemplo, de la confidencialidad. En una empresa no son clientes, si es cliente de la empresa, no son clientes los accionistas, ni los directores, ni los ejecutivos, ni los empleados, la persona jurídica. Bueno, por eso que todas esas cosas hay que ser siempre muy claro para evitarse y prevenir, ¿no es cierto?, posteriores problemas. También de repente se producen problemas, por ejemplo, entre el abogado de una empresa matriz y las sociedades filiales o coaligadas de esa empresa matriz. Y esto puede producirse incluso en juicios, incluso en juicios en que eventualmente pueden ser contrapartes entre ellas. Entonces, esto también acarrea bastantes problemas y en eso siempre hay que ser muy claro, en que quede bien establecido quién es el cliente. Y el otro problema en esta materia de la relación con el cliente es, como les decía adelante, la autoridad en la relación. El abogado, por una parte, ¿no es cierto?, y lo dice el artículo 3 del Código de Ética, tiene que respetar la autonomía y dignidad del cliente. Respetando obviamente que, entonces tiene que tener lealtad con el cliente, respetando la ley, por supuesto. Y entonces en esto, pero por otra parte el abogado es el que sabe derecho, y es el que va a llevar la causa adelante, y el que va a tener que aconsejar si por ejemplo, acoge o no acoge una proposición de transacción o de avenimiento. Entonces, hay que tener claro que el asunto es del cliente. Evidentemente el abogado es el que sabe, el cliente puede que no entienda nada, a veces los clientes son prácticamente analfabetos, pero al final la causa es del cliente. Y el abogado es mandatario y entonces tiene que observar las instrucciones del cliente, ¿no? Por lo cual también se presta para problemas, ¿no es cierto? Hay decisiones que el abogado toma, ¿no es cierto?, y que no necesita consultar con el cliente, pero otras sí. Si tacho o no tacho un testigo, bueno, depende, ¿no es cierto? Probablemente el cliente tiene más conocimiento de los testigos que me presenta la otra parte. Tendré que consultarlo con él, pareciera que sí. Cuando estoy redactando un contrato, una cláusula arbitral, el nombre del árbitro, tendré que conversarlo con el cliente, me parece, ¿no? Porque la causa, insisto, es del cliente. Qué sé yo, temas de dirección, de relación directa y regular con los hijos del cliente. Obviamente que es un tema en que es fundamental conversarlo con el cliente, qué día, cuándo sí, cuándo no, en qué circunstancias. Incluir o no en la contestación de la demanda ciertos argumentos que el cliente puede ser que no quiera y a lo mejor uno le puede decir, mire, a usted no le conviene, entonces hay que irlo viendo con el cliente, pero al final hay temas en que tiene que tomar la decisión el abogado. Entonces, estas cosas son bien delicadas y pueden producir problemas serios. Problemas serios. Por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente, por ejemplo, que cometió un delito, está
sea, usted piensa que está demente, pero él le prohíbe terminantemente reclamar su estado de demencia porque él dice que está perfectamente cuerdo y que los delitos que cometió los hace porque está convencido que tenía que hacer. Entonces, de repente, ¿hasta dónde las decisiones de ese tipo tan importantes las puede tomar el cliente, o sea, el abogado solo o siguiendo las instrucciones del cliente? Y yo le diría que por regla general va a tener que ser siguiendo las instrucciones del cliente. Eso es lo que a mí se me ocurre, así como primera cosa, en esto que es la relación con el cliente. Ahora, y pasando a los temas que son las actuaciones procesales, ya metiéndonos un poquito ya en la litigación ya no solamente el contacto con el cliente, meternos al tema de las actuaciones procesales. ¿Qué entendemos o qué debemos entender por conductas procesales éticas? Bueno, a ver, yo aquí en este tema, yo me iría a los grandes principios, ¿no es cierto?, de la ética en general. Hay que hacer las cosas correctamente. El gran principio rector de la ética es que se debe hacer el bien y no se debe hacer el mal. Y entonces, ¿qué es lo que son conductas procesales éticas? Todas aquellas que están permitidas, que no están prohibidas, que no signifiquen una contravención a la moral, en definitiva. Entonces, claro, todo lo que sea sostener hechos que son verdaderos, todo lo que sea presentar pruebas que sí son verdaderas. ¿Ah? Yo le diría que conducta procesal ética es prácticamente todo lo que se puede hacer. Más bien el tema es qué no se puede hacer, ¿no es cierto? Qué cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Bueno, aquello que en definitiva es moralmente malo. En ética hablamos mucho de bueno y malo, parece una cosa un poquito pueril, pero en definitiva va a ser bueno todo aquello que a uno lo vaya perfeccionando como ser humano, como persona, que siempre debe tender a ser cada vez mejor persona. Y, y no hacer aquello que a uno lo degrada, que lo perjudica y que incluso a veces hasta lo animaliza. Entonces, lo que nos puede complicar más la vida son las cosas que no se pueden hacer. Conductas procesales éticas es hacer todo aquello que está permitido, que es casi todo, salvo lo que está mal. Y ¿qué cosa, cómo uno podría poner algunos ejemplos o abrirse el discernimiento entre algunas conductas que usted pueda identificar? A ver, si por ejemplo, la preparación de testigos, por ejemplo, un caso típico que suele ser delicado. ¿Puedo yo entrevistar a mis testigos antes de que vayan a declarar para saber qué saben y qué no saben? Por supuesto que sí. Eh, ¿Puedo yo decirle al testigo que diga algunas cosas que a lo mejor a él no le constan? Por supuesto que no. ¿Puedo decirle que diga una cosa distinta de lo que es la verdad? Por supuesto que no. Entonces, ¿puedo yo preparar al testigo en el sentido de decirle, mire, el juicio se trata de esto, lo que esperamos, los hechos que hay que probar son estos, a nosotros nos interesa su conocimiento de tales hechos, y queremos que sobre eso vaya a declarar al tribunal? No puedo, en cambio, decirle, mire, no, mire, falte la verdad, porque entonces estaría llamándolo a mentir, y mentir es objetivamente malo, desde el punto de vista moral. Entonces, yo no puedo mentir, yo no puedo presentar documentos falsos, no puedo, ahí tenemos algunos ejemplos. Muchas gracias. Digamos como ya dentro de las actuaciones procesales y siguiendo la preparación que usted también nos estaba planteando, la preparación de audiencia o la preparación de testigo o el desarrollo mismo de la audiencia, ¿qué dilema o cuestiones éticas podemos enfrentarnos al momento de preparar una audiencia y sobre todo también al desarrollar audiencia? Bueno, yo creo que, a ver, ahí hay diversos temas. Primero, el trato con el tribunal, en primer lugar, ¿no es cierto? Eh, Obviamente que tiene que ser un trato respetuoso, pero hay un tema que de repente se olvida, y es que el abogado no es un subordinado del tribunal, tiene derechos que hacer valer, y en consecuencia, si bien tiene que llevarse
es bueno de todo punto de vista práctico, incluso mantener buenas relaciones con el tribunal. Uno no es funcionario del tribunal, ni está ni subordinado al tribunal, y entonces, llegado el momento, aún va a haber que, ¿no es cierto?, eventualmente hasta hacerle ver al juez que se está excediendo en sus atribuciones. En la relación con la contraparte, bueno, habrá que ser respetuoso. Ahora, si se trata de interrogar testigos, bueno, también hacerlo en forma respetuosa, de tal manera que quien no se sienta, ¿no es cierto?, presionado más allá de lo que es razonable. Obviamente que uno trata de obtener, ¿no es cierto?, de obtener la verdad del testigo, y que si el testigo no está actuando correctamente, o está diciendo cosas que no se ajustan a la verdad, habrá que tratar de dejarlo en evidencia. Pero no lo puede maltratar al testigo, ¿no es cierto? Por otra parte, cuando son sus propios testigos, uno tiene todo el derecho de interrogarlo para que diga la verdad, para que diga lo que es importante y relevante para el juicio. Muchas veces los testigos empiezan a divagar sobre temas que no son importantes y no dicen lo que interesa para el juicio. Entonces, habrá que reconducirlo para que efectivamente declare sobre los hechos de la causa. Lo que no puedo hacer es incitarlo a mentir, a faltar a la verdad. Ahora, eventualmente puede ser que sea bueno que un testigo no diga nada sobre algún tema que pudiera ser perjudicial. Es decir, no es lo mismo no decir nada que decir una mentira. Eh, Frente a la otra parte, como digo, respeto profesional. Hay que tener presente que con el abogado contrario a lo mejor se va a encontrar muchas veces en el ejercicio de la profesión, y la cordialidad, lo cortés no quita lo valiente, dicen, ¿no es cierto? Entonces no se ve, o sea, uno debiera mantener cordiales relaciones con el abogado contrario, aunque a veces, ¿no es cierto?, da bastante rabia cuando uno ve que la contraparte no tiene los mismos predicamentos, pero bueno, uno tiene que ser correcto uno, y eventualmente dejar en evidencia la incorrección del otro. Al juez le va a interesar muchas veces, como que alguna de las partes no está actuando, no está jugando con armas muy limpias, digamos, ¿no? Eso. Ahora, un pequeño paréntesis, si alguien tiene alguna pregunta, quiere formularla, el chat va a estar disponible y yo al final la voy a ir recapitulando para hacer todo un espacio de conversación al final, así que la pueden ir contemplando en el chat porque me estaban preguntando en qué momento hacer preguntas. Sigamos quizás con el desarrollo de las mismas audiencias, y tema bastante interesante que quizás podríamos profundizar en un ratito más sobre esta idea de la subordinación o no, porque a veces generan situaciones, sobre todo en las audiencias orales, se generan bastantes situaciones con los tribunales, diferencias, con los testigos, con diferencias también de interpretación, recursos. No sé si quiere profundizar en algo en esa línea o pasamos a otro tema. Bueno, a lo mejor algo sobre recursos, ¿no es cierto? En el mismo código de ética nos dice, ¿no es cierto?, que no se planteen recursos que no tienen sentido, ¿no? Obviamente que uno tiene todo el derecho de hacer ver todos los, de hacer valer todos los recursos que correspondan, pero por otra parte, ¿no es cierto?, a ver si lo encuentro rápidamente, en el artículo 96, la letra D dice, está prohibido al abogado abusar de la facultad de interponer recursos o incidentes judiciales, en especial si por esos medios se buscara provocar daño injusto a la contraparte o forzarla a celebrar un acuerdo gravoso. De pronto, ¿no es cierto?, que es un poco el abuso del derecho, ¿no? El no... El usar las normas procesales para conseguir una cosa distinta de lo que se persigue, digamos, de la razón de ser de esos trámites o recursos posibles, ¿no? Porque uno tiene todo el derecho de ejercer los recursos para la finalidad que están pensados. Pero de repente, por ejemplo, en juicios donde una de las partes es económicamente más débil, por ejemplo, yo le digo, mire, llegamos a un acuerdo en tales condiciones, o yo apelo, y sabemos que la apelación se puede demorar, sobre todo si no llega una pandemia, no eternamente,
y la persona entonces se ve constreñida a tener que aceptar una transacción o un avenimiento que en otras condiciones no habría aceptado jamás. Entonces, eso es lo que hay, en eso obviamente que no es correcto. Los recursos tienen una razón de ser, y la razón de ser es corregir, ¿no es cierto?, resoluciones que están resultando injustas. Entonces no se puede, ¿cómo se llama?, usar para una finalidad distinta. Eso es justamente el abuso del derecho, y en materia procesal le puede producir un daño injusto a la contraparte, y siendo injusto, obviamente que no corresponde. Ahí sí tenía silenciado el... Ahora, ahí sí. Respecto de la vinculación, que algo que quizás también a veces queda la sensación, hay una pregunta ahí que me la dejaron formular, la relación que también puedan tener el mismo abogado con terceros en el juicio, con la auxiliar de administración de justicia, con ciertos peritajes también, a propósito, cómo hoy día también eso se puede gestionar, y eso como sumado, o le agregamos un aspecto adicional que puede ser la tecnología, ¿no? Todo el medio telemático, me hace una pregunta bien general en esa línea. Con lo intérprete también me decía. Ya, bueno, ya de la relación con los clientes hemos conversado, con la contraparte también, con los jueces. Con el tema de los testigos, bueno, lo que uno espera de los testigos, evidentemente, es que sean objetivos, ¿no es cierto?, y que digan la verdad. Obviamente, cosas que uno ha visto, ¿no?, en la profesión, es que de repente sean remunerados los testigos para decir cosas que no son ciertas. A todos nos ha pasado encontrarnos con esa situación de personas que pagan para que un testigo declare determinada cosa, y que le va a pagar si es que declara cosas que no son ciertas. Entonces, evidentemente, eso no puede ser más incorrecto, y eso pasa. Y en materia de peritos, también, cuando uno cuando se nombra un perito, y en definitiva hay que pagarle unos honorarios, ¿no es cierto?, lo que no puede pasar es que el honorario tenga que ver con el resultado del informe del perito. Si usted informa favorablemente a los intereses de mi parte, yo le pago, y si no, no le pago, o le pago más si su informe es favorable. Obviamente que eso no puede ser. Está absolutamente reñido con la ética. De todo se ha visto, ¿no? Pero me tocó una vez un caso de un perito contable que cuando examinó los antecedentes de un juicio, estaba muy de acuerdo en que una empresa demandada, ¿no es cierto?, había cometido errores graves en el cálculo de los intereses, etcétera, etcétera. Sorprendentemente, cuando hace su informe, informa todo lo contrario de lo que incluso había anticipado. Y al poco tiempo aparece trabajando para la empresa para la cual había hecho el informe. Entonces, o sea, la contraparte en el juicio, la demandada en el juicio. Entonces, bueno, uno espera del perito objetividad, y obviamente no puede ser que en definitiva tenga una remuneración que vaya más allá del pago de los servicios profesionales, ¿no es cierto?, que está prestando. Ahora, son cosas que se ven, que se han visto, y que yo ya casi llevo 50 años haciendo la profesión, me ha tocado ver prácticamente de todo, ¿no? Ahora, respecto a todos estos temas que uno dice, mira, a ver, hay que cumplir con la ética, etcétera, y todo lo que hemos conversado que nos parece súper adecuado, uno dice, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de control hoy día existentes? Quizás sería bueno volver a recordarlo, porque ahí tengo varias preguntas a propósito también de algunas propuestas que han surgido en el último tiempo. Ahí sería bueno volver a recordarlo, creo. Sí, bueno, ahí tenemos por una parte, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamábamos cuando yo estudiaba, disposiciones programáticas de la Constitución, porque en la reforma de la Constitución, ¿no es cierto?, del año 2005, que se dijo que era una nueva Constitución, ahí aparece la creación de los tribunales de ética, pero nunca se ha llevado a la práctica. Por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos el control ético que hacen los colegios profesionales, en el caso nuestro, el Colegio de Abogados.
pero que obviamente es solo para los que están colegiados, ¿no? Ahora, el decreto ley digamos que modificó sustancialmente la naturaleza jurídica, incluso de los colegios profesionales, y los transformó en asociaciones gremiales, si no me falla la memoria, comienzo del año 81, estableció que para los no colegiados, el procedimiento era el procedimiento sumario ante los tribunales ordinarios de justicia. Eso en la práctica no ha producido muy buen efecto, y yo entiendo, a mí me ha tocado llevar causas en ese ámbito, me ha tocado hacer informes en derecho en ese ámbito, pero son muy pocas causas. Yo no tengo una estadística, pero son pocas las causas en que se ha demandado a un abogado por faltas a la ética ante los tribunales ordinarios de justicia en juicio sumario. Así está establecido. Y yo entiendo un poco, porque si he tenido problemas de ética con un abogado, contratarme a otro abogado para que demande a este por problemas de la ética, bueno, es como, para la parte es una cosa, no, yo no quiero saber más de abogados, ¿no? Entonces, no ha resultado así. Entonces, bueno, han pasado algunas cosas interesantes. El Código de Ética del año 2011, ¿ah? Que en principio era exclusivamente para los abogados colegiados, obviamente. A los abogados que no estaban colegiados se les aplicaba el Código de Ética del año 48, ¿ah? que es un muy buen código de ética, no hay nada que decir, pero que corresponde a otra manera de ejercer la profesión. Entonces, que costaba mucho adecuarlo a la realidad actual. Los tribunales durante mucho tiempo igual le aplicaban ese código antiguo a los abogados no colegiados. Hay un famoso caso de un abogado que se dijo, mire, como yo no estoy colegiado, a mí no se me aplica el código de ética del colegio de abogados, no se me aplica ningún código de ética. Ahí la Corte Suprema dijo, no señor, existe y es ley de la República, un caso bien curioso, el código del año 48, porque al colegio de abogados, que estaba reconocido por ley, se le dieron facultades en la ley para dictar este código. Bueno, le aplicaron sanciones, lo tuvieron suspendido del ejercicio de la profesión a este colega, por faltas a la ética. Pero en el último tiempo, la Corte Suprema ha aplicado el Código de Ética del Colegio de Abogados del año 2011 a abogados no colegiados, y le ha aplicado sanciones de acuerdo con eso. A mí me parece que sería muy bueno que se crearan respectivamente los tribunales de ética que están contemplados en la Constitución. Ahora, la alternativa 2 y que ha tomado fuerza en el último tiempo es la colegiación obligatoria. A mí eso no me entusiasma, yo soy colegiado, en lo personal no tendría problema, pero a mí no me gusta eso de que tenga que obligatoriamente estar colegiado, porque también vimos en el pasado que eso se prestaba para que los colegios profesionales, y no solo el nuestro, abusaran de una situación de preponderancia, ¿no es cierto?, y se prestara para alguna injusticia. Yo fui abogado de otros colegios profesionales, de otras profesiones, y me tocó ver cosas bastante extrañas, cuando todavía era obligatoria la colegiatura para ejercer distintas profesiones. Entonces, a mí no me entusiasma la idea de la colegiación obligatoria, como le digo, sin perjuicio que estoy colegiado, y voy llegando a los 50 años de colegiación. Pero no sé, yo pienso que en esto mejor la libertad, sin perjuicio de que tiene que haber quien se haga cargo de las faltas a la ética. Claro, y también hay una aplicación por la vía aplicación del código de ética por la vía de la indemnización de perjuicio civil, no sé si me quiere comentar esa vía también, que es la interpretación de la Suprema en esa vía. Bueno, sí. Como te digo, la Corte Suprema ha ido aplicando el código de ética del 2011 también a los que no están colegiados. Ahora, es bastante lógico, porque en el fondo tampoco el código de ética del 2011 ha inventado nada nuevo. En el fondo lo que ha hecho ha sido adecuar los mismos grandes principios de la ética profesional a una forma de ejercer la profesión que es completamente distinta a la que había en el año 48. Ahora, lo que también se ha visto es aplicación como la responsabilidad civil, ¿no? Por eso el contrato Sí, de bueno, mandato y por naturaleza contractual, ¿no? Ya no solamente la perspectiva ética, sino que por la responsabilidad sí, civil, bueno, el también estándar es ético, ¿no? posible, también es Claro. posible, por supuesto,
pero un juicio más largo todavía, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo de la Ah, gente que por ya el tuvo, 540, sí. sí, la gente que ya tuvo problemas con un abogado, contratar a otro abogado para que demande al primero, aunque sea por inacción civil. Ahora, la responsabilidad civil del abogado está contemplada en el Código de Ética, claro que no es la vía ética para reclamarlo, ¿no? En los casos en que el abogado ha sido negligente y le ha causado daño a su cliente, ¿no? Eso está Voy a bien. pasar a revisar algunas preguntas que han sido respondidas, pero tiene algunas bemoles. Bastián nos pregunta qué opina el profesor respecto a la colegiatura obligatoria del colegio de abogados como una forma de sujetarse éticamente a la supervisión de nuestros pares. Sobre lo mismo, también Patricio nos comenta y nos pregunta qué opina el profesor respecto a la obligatoriedad de afiliación que se discute hoy en día respecto al abogado y su colegiatura. Y en esa línea, ¿qué opina que finalmente la Corte Suprema podría, a través del Código de Ética del Colegio de Abogados, para aplicar las normas éticas de los abogados? Y que, si en esa línea, ¿qué cree el profesor respecto a la afiliación obligatoria, o más bien crear un código de ética que provenga la propia colegiatura y sea aplicable a los abogados no colegiados, pero que tenga más fuente, como fuente la misma ley y no de colegiatura? Ya, bueno, ¿Qué sí, pasa con la libertad de asociación? También nos pregunta sí, Daniela. Un poco ahí, bueno, un poco seguir sobre el tema, no sé si quiere profundizar sí, algo. sí, bueno, mira, yo pienso, yo soy partidario de la libertad de asociación y la libertad de colegiación, para comenzar. Como le digo, no me complica a mí en lo personal, porque yo estoy colegiado y no he tenido problema, incluso integré durante varios años el Tribunal de Ética del colegio. Si uno hace un poco de interpretación, de norma, uno puede llegar a la conclusión de que cuando la Corte está aplicando el Código de Ética del Colegio de Abogados a los abogados no colegiados, está interpretando el Código de Ética del año 48, que sí era ley de la República. Es una cosa bien curiosa, porque el Código de Ética del año 48, como le decía hace un momento, lo dictó el colegio por delegación de ley, cosa que hoy día la Constitución no permite, pero en ese tiempo sí se permitió. Entonces, de hecho, el colegio mismo, que estaba reconocido por ley, ¿no es cierto?, hacía interpretaciones del código sin modificarlo, porque ya no tenía, ya había agotado la facultad de legislar en esta materia. Entonces, por la vía de las interpretaciones, lo iba acomodando a los nuevos tiempos. En la práctica, no hay nada nuevo en el Código de Ética del 2011, salvo precisar con mayor, con mayor detalle y más adecuado a la realidad eh, lo que siempre había sido. Entonces, cuando la Corte Suprema aplicaba este código a abogados no colegiados, en el fondo está interpretando el código del año 48 y está aplicando ley. Ahora, que podría ser que este se hiciera ley de la República, podría ser. No vería yo problema en eso. Ahora, respecto también nos presentan un tema que normalmente se generan, o dos temas que se generan normalmente en contacto con el cliente y con algunos de los intervinientes. En primer lugar, respecto al cobro honorario. Ahí siempre se generan tensiones respecto del cobro, del resultado del juicio. Ahí sí nos podemos precisar un primer tema, y el segundo tema que podríamos también, sería bueno ir y precisar o conversar respecto cuando el cliente nos conducta, finalmente la renuncia, que a veces también, en qué momento yo renuncio en una audiencia, sobre todo cuando el cliente, el que, como nos plantea Mauricio, realiza conductas o nos pide realizar conductas procesales reñidas con la moral, con la ética, incurrir en falsedades, dilaciones abusivas, por ejemplo, o que no nos provee los medios probatorios, a veces ni siquiera tiene que ver sino con la facilitación de nuestro trabajo. ¿Es deber o obligación del letrado renunciar? ¿De qué forma? Etcétera, porque a veces se generan también diferencias insalvables con la contraparte. Entonces, por un lado, el tema de cobro honorario que también surgió, y Ya, segundo, sí, ¿qué pasa sí, con la renuncia, ¿no? sí, y aprovecho también una pregunta que está en el chat, hay un comentario, dice, ¿podría haber discriminaciones? ¿Cómo se aplican los códigos de ética entre abogados colegiados y no colegiados? Sí y no, porque hoy día las resoluciones del colegio, del Tribunal de Ética del colegio, por lo menos hay una parte de la doctrina, digamos, que dice que son recurribles esas resoluciones ante la Corte Suprema.
y entonces si son recurribles, ahí se va a producir en la práctica una uniformación o uniformidad de criterios. Eso por ese lado. Respecto al cobro honorario, bueno, sí, es cierto que ese es un gran problema, que siempre ha tenido, ¿no es cierto?, ha creado conflictos. Aquí la recomendación que hace el código, que tiene toda la razón, aunque muchos no la practicamos, y yo a veces me ha pasado muchas veces, pero y es que dejar las cosas muy claras desde el principio. O sea, el contrato de prestación de servicios honorarios celebrado con el cliente antes de partir el asunto es la recomendación, obviamente, más atinada en estas materias. Yo sé que de repente, como digo, el cliente llega, le encarga el asunto, es urgente, y uno parte nomás, y después empiezan los problemas. Entonces, bueno, hay que hacerlo a la brevedad posible, dice el código, y es la mejor recomendación, y que ojalá estén todos los aspectos de la relación profesional establecidos en el contrato, ¿no? Se evitan muchos problemas en esa materia. Siempre, porque si no, siempre el cliente se va a quedar con la sensación de que el abogado se quedó con su plata, y muchas veces el abogado se va a quedar con la sensación de que el cliente se quedó con su trabajo. Entonces, es mejor evitar estas cosas desde el principio con un buen contrato bien hecho. Eso desde el punto de vista del tema de los honorarios. Y el otro tema era, Rodrigo, perdón. Ahora, respecto al contrato, también ahí cómo hacemos que la persona entienda lo que está contratando, porque también hay una brecha ahí, también una asimetría de información, que puede ser un muy buen contrato, pero también se puede Bueno, generar eso. ese es el otro tema, ¿no es cierto? Que Claro. el abogado tiene que explicarle bien al cliente de qué se trata el asunto. Hay una asimetría de información, porque el que conoce el asunto, obviamente que el abogado, el cliente puede que no entienda nada, pero habrá que hacer pedagogía para explicarle bien, para que tenga claro qué es lo que está contratando en definitiva, ¿no? Claro, y el Y otro las tema es y las expectativas, ¿no? Y la forma claro. en que se generan y se cobran los honorarios. Y el otro tema es la renuncia, ¿no? Hasta y también quieren volver Bueno, sobre el tema, la renuncia que genera. sí, también es un tema. Uno en principio cuando toma el asunto lo toma hasta que concluya, ¿no? Y ese es y esa es la base. De tal manera que la renuncia es una situación excepcional, ¿no? El cliente, el abogado no puede renunciar por cualquier razón. El artículo 19 del código, del código habla sobre la renuncia, dice que aceptado el encargo, el abogado no podrá renunciar, sino por causa justificada. Sobreviniente, porque el abogado antes tuvo toda la libertad, no de aceptar o rechazar el asunto. Y enseguida dice que afecte su honor. Entonces, el cliente lo está dejando, ¿no es cierto?, lo está afectando en su honor, puede renunciar, o su conciencia, por ejemplo, si trata de que el abogado falte a la verdad, de que el abogado presente pruebas que no corresponde, o incumplimiento de las obligaciones morales o materiales, el cliente que no paga los honorarios, el cliente que ¿cómo se llama?, que quiere que el abogado realice cosas incorrectas. Y también, ¿no es cierto?, si el cliente incurre en actos ilegales o incorrectos, y ahí el abogado tiene que hacer ver al cliente que hay materia, ¿no es cierto?, que no corresponden nomás. Pues. Entonces, y eventualmente si el cliente no hace caso y insiste, por ejemplo, en insultar a la otra parte, que me ha tocado verlo más de una vez, ¿no es cierto?, o en hacer cosas que son incorrectas, bueno, obviamente que también ahí se puede renunciar al, al patrocinio y al poder. Ahora, Carlos nos pregunta, saliendo a otro tema, sobre el uso de la chaqueta, el vestón, la famosa corbata, dice respecto también de la relación o de la cultura jurídica, algunas situaciones que también uno ha escuchado, audio, video, lo que pasa en la corte. ¿Cómo eso también podemos hacer una lectura desde el punto de vista ético, si es que la hay? No sé, pues yo creo que no es un tema tanto de ética como un tema de uso y costumbre. Yo soy abogado antiguo, así que yo no se me ocurriría ir a tribunal
sin cuello y corbata. Pero hay que ver que hoy día se están viendo cosas bien curiosas, especialmente con este tema de las cuarentenas. A mí me tocó no hace tanto un asunto en un tribunal, un tema de derecho de agua. Llego a la audiencia, el único que estaba más o menos formal era yo, el juez andaba, tenía excursionistas. ¿Para qué le cuento? La tenía encantada mi cliente, tanto que no lo había ni reconocido. Bueno, hoy día se está viendo cualquier cosa. Entonces, no sé, yo no me haría demasiados problemas con eso. Pero bueno, hay una cultura jurídica o de uso y costumbre, más bien, que es de cierta formalidad. Yo en lo personal lo prefiero, pero entiendo que es un tema personal de abogado viejo, entonces no. Y además, como sigo haciendo clases en la universidad y veo cada vez más informalidad en los alumnos, bueno, quiere decir que la sociedad entera está siendo menos formal. Y ahí tendrá que aplicar los tribunales, ¿no es cierto? Los tribunales tendrán que aplicar normas de prudencia, pienso yo. Ahora, pasando al rol del juez también en la misma audiencia, en el juicio, ¿cómo también eso aplica? Porque también no deja de ser abogado el juez, y cómo eso también se vincula, y qué normas se le podrían aplicar también, o principios también al actuar jurisdiccional. Bueno, desde luego el juez es abogado y debiera respetar estas mismas normas puesto en su lugar de preponderancia que corresponde. Pero además hay un auto acordado de la Corte Suprema sobre ética en el Poder Judicial. Y entonces ahí hay, y que establece incluso un procedimiento interno sancionatorio para jueces y funcionarios en general del Poder Judicial que no respetan esas normas. Yo suelo enseñárselo a mis alumnos ese autocordado que fue modificado no hace tanto. ¿Ah? Ahí hay normas de actuación ética correcta de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, obviamente que la mayoría de los jueces no están colegiados ni tendrían por qué estarlo, pero hay otra vía sancionatoria administrativa correccional por la Corte Suprema, en definitiva, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema. Y finalmente, no sé si hay alguien más que quiera plantear alguna pregunta al cierre antes de pasar a un último momento también que nos pueda plantear cuáles son los desafíos que hoy día se enfrentan en materia de ética profesional aplicado a los juicios, que ahí también nos va a dar una especie de cierre, don Mario, a propósito de este tema, que usted nos pueda también hacer una evaluación o, insisto, plantear desafíos en cuanto a la ética profesional aplicada a los juicios. No sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera formular, que último me levante la manito si no alcanza a escribirla en el chat para poder... me da un segundo, no sé si alguien más quiera formular alguna intervención, algún otro comentario. Sí, aquí me comentan la ética profesional relacionada con la modalidad de teletrabajo, ¿no? Como, bueno, no sé si hay algo más que quiera comentar ahí, después Yanna, si también al tema del teletrabajo hemos tenido que ajustarnos todos. Yo pienso que son las mismas normas de ética que en lo presencial. No veo una diferencia, hemos tenido que adaptarnos, no tenemos a la persona al frente, pero es como si la tuviéramos, entonces yo creo que no debiera haber diferencias en la forma de comportarse, si al final aquí lo que se trata es ser personas rectas, correctas, y uno tiene que ser correcto todo el tiempo, mayor razón, y las circunstancias son un poco extrañas, como nos ha pasado, aunque al final hemos tenido que adecuarnos a estas tecnologías, y al final de las finales tan mal no han salido las cosas, ¿no? Obvio que hemos visto algunos casos medio estrambóticos, de gente que se presentan en forma inapropiada y que tienen evidencia, bueno, en fin, pero yo creo que eso no pasa de la anécdota, lo demás debiera ser las mismas normas de corrección que en la presencialidad. Le doy la palabra a Yanna al tiempo y después si alcanzamos a Angélica. Yanna, si quiere. Gracias. Tengo una duda sobre
vimos sobre el tema del abogado del turno y la obligación que uno tiene de tomar ciertas causas cuando estamos dentro de esa situación. ¿Qué pasa éticamente hablando cuando, por ejemplo, a mí me designan en una materia en que en realidad yo no tengo las herramientas necesarias, porque en realidad llevo muchos años, 10 años dedicándome a un área determinada y, por ejemplo, me determinan en un área penal, por ejemplo? ¿Qué uno debe hacer éticamente en ese caso? Bueno, a ver, dentro de la medida de lo posible uno podría decir, mire, fíjese que, ¿no es cierto?, esto me excede, no tengo las capacidades necesarias porque me dedico a otra cosa, yo se lo haría ver a quien me designó. Ahora, es una obligación legal, de tal manera que si al final le dicen que no, lo que va a tener que hacer es ponerse a estudiar y prepararse para llevar el asunto adelante. Lo razonable sería que quien la designó frente a un argumento como ese, la designe en otro tipo de asunto. Pero no siempre la prudencia la venden en la farmacia. Pues entonces, al final de los finales uno tiene que tomar el asunto y hacer el mejor empeño por defender los intereses de ese cliente que le están imponiendo, en definitiva. No entiendo. Angélica, ¿estás por ahí? ¿Sí, Angélica? Mi pregunta tiene que ver con las acciones ante conductas que atentan Te escucho bajito, Angélica. No, si no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahí mejor. Ya. Mi duda tiene que ver con sanciones ante situaciones que atentan contra la ética al momento del ejercicio. ¿Son viables? ¿Existe una posibilidad de que sea, digamos, transversal, testigos, en confesionales, tanto para los abogados de las partes o incluso las magistraturas, por ejemplo, cuando son especialmente agresivos con uno o te limitan el tiempo para poder presentar tu prueba, etcétera? Bueno, ahí en principio, bueno, hay cosas que son delitos, ¿no es cierto? Si uno, el testigo que presenta falso testimonio, el perito ¿no es cierto?, que informa contra su ciencia, eventualmente puede estar cometiendo delitos y eso se va a la justicia penal, ¿no? En el otro tema, cuando esa realidad que hay, ¿no es cierto?, de repente un juez excesivamente agresivo, lo único que queda es la queja, la queja disciplinaria, pero el problema ahí muchas veces es de prueba, ¿cómo le pruebo yo? A pesar que hoy día está todo grabado, ¿sí? Pero la sanción puede venir por esa facultad disciplinaria de los tribunales superiores de justicia. No se me ocurre otra forma. Al perito que informa mal, que informa contra su ciencia o arte, al testigo que miente, sí, hay forma de sancionarlo, ¿no? Mauricio, querías tú formular una pregunta y después Daniel. Sí, don Mario, muy buenas noches ya. Muy buenas tardes. ¿Cómo afecta la litigación oral la ausencia o deficiencia de preparación de los jueces en esta materia? Eso por un lado, y la conducta de los jueces que limitan o restringen los derechos de los intervinientes, por ejemplo, el tiempo de interrogación directa o contraexamen de testigos o declaración de parte o en caso de las observaciones a la prueba. Bueno, obviamente que puede afectar a la correcta defensa de los intereses del cliente. En principio se supone que los jueces han tenido capacitación para estas cosas, pero no sé, yo por ejemplo en materia penal no ejerzo derechamente, ¿no? Ahora, normalmente en materia civil yo no he tenido problemas en cuanto a interrogación, contrainterrogación de testigos. Ahora, yo como árbitro, por lo menos en lo personal, doy toda la facilidad y el tiempo que sea necesario, porque en definitiva al juez le interesa también, ¿no es cierto?, que los hechos queden suficientemente acreditados. Pero ahí, de nuevo, el tema de la prudencia, porque, bueno, y necesariamente la capacitación, obviamente que es bien distinto llevar procesos que fueron siempre escritos a llevarlos ahora en forma oral. Todo tiende a la oralidad y entonces quiere decir que los jueces van a tener que prepararse de mejor manera. Y en lo otro, bueno, ahora, también si uno se pone en el lugar del juez y ve que los abogados a veces, sobre pretexto de defender los intereses de la parte, empiezan, ¿no es cierto?, a dilatar innecesariamente
Bueno, yo entiendo que también, y cuando tienen varios comparendos más que llevar adelante, que se pongan un poco nerviosos. Entonces, bueno, esto del buen criterio tiene que regir para todas las partes, para el juez, para los abogados, etc. Al final, de eso se trata. Daniel, ¿estás por ahí para que...? Alguien ponía ahí libros de ética. La verdad es que hay varios. Aquí en este momento y de memoria, yo me acuerdo, por ejemplo, El alma de la toga de Osorio, que es un profesor español. Hay otro que se llama Del hacer al ser del abogado. Está, por supuesto, Los mandamientos del abogado del profesor Couture, de uruguayo. Si quieren, después yo les puedo mandar a través de Rodrigo alguna bibliografía más. Hay bastante cosas. Hay una profesora española que ha escrito cosas bien interesantes en el último tiempo. Así que yo les puedo mandar pues, a través de Rodrigo cierta bibliografía. Buenísimo, muchas gracias, don Mario. No sé si quieres generar algunas preguntas de cierre, o sea, unos comentarios o algunas palabras de cierre, sobre todo a nivel de recomendación en esta Mire, materia a los abogados litigantes, ¿no? sí, hay cosas que, a ver, yo lo que diría como cosa final es que al final el capital más importante del abogado es su prestigio, ¿no? Que ganarlo cuesta bastante, ¿no es cierto? Que uno lo va formando en el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Que sabemos que es duro, áspero, que requiere constancia, dedicación, cuesta bastante hacerse un prestigio, pero por otro lado no cuesta nada perderlo. Yo he visto abogados que tenían un gran prestigio, siempre me acuerdo un caso bien triste de un abogado que era brillante, que escribió un libro fantástico, que está en todos los en todos los estudios casi de abogado, pero que por faltas a la ética perdió su prestigio, nadie lo contrataba y uno lo veía en los pasillos de la corte tratando de conseguir clientela. Cuesta harto ganarse el prestigio, no cuesta nada perderlo. Y una forma segura de perder este prestigio es precisamente faltando en la ética en la litigación. Y eso puede significar a lo mejor en la práctica que gane un juicio, pero que se desprestigie. Y como consecuencia de eso, que pierda después clientela. Hay un enfoque de la ética muy norteamericano que dice que ser ético es más rentable. A mí no me gusta eso porque obviamente cuando las cosas son correctas o no son correctas y uno tiene que tratar de perfeccionarse como persona y ser mejor persona, y no puede estar mirando la utilidad en todas las cosas. Pero al final de los finales, es verdad que en la medida que uno actúa con corrección, al final le va mejor en la profesión. Eso es lo único que yo les podría transmitir después de casi 50 años de ejercicio de la profesión. Bien, pues muchas gracias, don Mario, gracias a todos nuestros asistentes, digamos cerca de 60 personas, más nuestros alumnos del diplomado. Creemos que es un tema sumamente importante cuando hablamos de técnicas de litigación. A veces queda la sensación de que hay que ganar a toda costa, aplicando todas las técnicas, pero hay ciertas limitaciones como esta, y para nosotros era sumamente importante generar esta reflexión en un diplomado como el que estamos haciendo, y por eso la invitación ya en este segundo año consecutivo a don Mario para tocar estos temas, para ponerlos en la mesa, y bueno, ahí cada uno va sacando algunos elementos que yo creo que son Perdón, importantes Rodrigo, de es que al final de los finales el fin no justifica los medios. Uno tiene que defender los intereses del cliente, pero en forma correcta. Al final eso es todo. Efectivamente, así que les quiero agradecer a todos, a nuestros alumnos por la participación, y también a todos nuestros amigos que nos van siguiendo también y nos van sumándose todos los meses en estas conversaciones que estamos generando en torno a la litigación oral. Y con eso vamos concluyendo este espacio. Le agradecemos nuevamente a don Mario, a todos los organizadores, a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Esta grabación va a quedar de disposición en la página web de nuestra facultad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, y a la gente que ha tenido la paciencia de escucharnos. Mucho gusto verlo. Hasta luego.